Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí otra vez, tal y como les habíamos anunciado hace unos instantes en nuestra cita con la entrevista del lunes. Hoy queríamos proponerles una inmersión dentro de algunos de los aspectos más singulares que nos está trayendo la Feria del Libro de Granada. Una feria que empezaba prácticamente ya la pasada semana, pero que ya tuvo el jueves una lectura de 2 capítulos del Quijote por parte de los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Albaicín, en pleno Mirador de San Nicolás, una auténtica belleza, con incluso una dramatización de Don Quijote y Sancho en uno de los episodios más desternillantes de la novela de caballería, que continuó con el pregón de la feria a cargo del pintor Juan Vida, también una auténtica gozada escuchar a uno de nuestros mejores artistas pictóricos, pero también uno de los hombres que mejor escribe del panorama de nuestra ciudad, y que ya durante todo el fin de semana podríamos decir que se ha extendido pues, por toda la ciudad y en todos los ámbitos, pero que ha tenido un hito de especial singularidad en la tarde del sábado en la plaza de Virrambla, que bajo el título genérico Ar de la Memoria quería poner en valor y poner sobre todo en la memoria de todas y todos nosotros uno de los episodios más tristes y más dramáticos de nuestra historia, como fue la quema de los libros de la biblioteca de la Madraza, la universidad musulmana del Reino Nazarí, en la plaza de Virrambla, por orden del cardenal Cisneros. Aquellos libros ardieron absolutamente todos, pero no todos. Ardieron fundamentalmente los relativos a religión, a filosofía, etcétera, pero el cardenal que tenía en mente o que tenía la Universidad Complutense de Alcalá de Henares como su criatura predilecta, fue capaz de sustraer 40 de aquellos volúmenes que desde entonces se guardan en aquella biblioteca y en la del Escorial. Muy difícil de consultar, muy difícil de trabajar con ellos. En cualquier caso, en ese episodio de Ar de la Memoria, tenía lugar la presentación, tenía lugar la lectura dramatizada de una de las joyas de esta feria. Estamos hablando de La Alhambra de Boabdil. Es este libro, este pequeño libro, esta obra de arte que para mí tiene, al margen de su belleza, un valor muy especial. Y es que la Alhambra nunca nos la han contado por quienes la hicieron y la vivieron, siempre nos la han contado desde otros puntos de vista, y en esta obra eso no ocurre, y además es una obra que puede enamorar a los más pequeños hacia un elemento patrimonial de una dimensión absolutamente planetaria. Bueno, para hablar de estas dos cosas tenemos a 2 hermanos, a nuestro habitual colaborador Paco Vigueras. Hola, Paco, ¿qué tal? Bienvenido, un placer. Y a José Vigueras, que es el copartícipe de esta Alhambra de Boabdil, porque ha sido el encargado de ilustrarlo. Y de verdad que cuando lo vean, se lo recomendamos desde ya, vamos a intentar írselo enseñando un poco en el programa, verán que es una auténtica maravilla. José, bienvenido. Muchas gracias, Agustín. No está aquí Abdesamad Lahib, que es el autor de los textos, pero bueno, sí, ya tendremos ocasión de hablar con él. Lo primero, José, ¿cómo surge el proyecto? Bueno, pues Abdesamad y yo no nos conocíamos, fue a través de un amigo común que teníamos y nos presentó, porque sabíamos las afinidades que podíamos tener en cuanto a este proyecto. Abdesamad conoció mi dibujo anterior, yo ya había hecho alguna exposición de un proyecto anterior que era sobre las personalidades científicas, culturales y bueno, de Al-Ándalus, ¿no? Filosofía, geógrafos, etcétera, ¿no? Medicina. Se había hecho en la Euroárabe hace unos años. Entonces, al ver mis dibujos y de otras publicaciones que he hecho anteriormente, dijo, me gustaría que hiciéramos este proyecto. Yo leí, digo, mándame el guión, leí el guión y vi que era una idea excelente. Después hablando, nosotros casi hemos estado durante el proceso de la realización de este libro, hemos estado viéndonos cotidianamente todas las mañanas por teléfono, haciendo conferencias en las que íbamos hablando sobre ese proyecto, cómo darle forma, porque bueno, es casi símil a hacer una película. Claro. O sea, tienes que pasar una idea de texto a una imagen y luego coincidiendo en que teníamos las dos la misma visión.
también es verdad que yo me he criado desde pequeño, he vivido en Plaza Nueva, al pie de la Alhambra, ¿no? En lo que es Cuesta Comeres, y tenía esa vivencia de Alhambra como un niño en el que podía penetrar, con esa suerte de poder penetrar. Fíjate, Agustín, en aquella época, estamos hablando en torno a los años 60, la década de los 60, podíamos visitar, colarnos en la Alhambra, los chicos, en la parte que no se visita, en la parte que hay subterránea a todo lo que es el Palacio Real, por donde se movía la servidumbre. Todo aquello me hacía a mí reflejarme en el protagonista, ¿no? Y bueno, la idea fue muy bonita, porque lo primero que me dice Samad era: mira, es que yo tengo un hijo, voy por la librería de Granada y no veo ningún libro que no se salga del mito, de la leyenda, a veces hasta leyendas macabras y leyendas sangrientas que incluso para esas edades lo que hacen es crear un mensaje de la otredad. O sea, parece que los otros fueron los protagonistas y nosotros somos con los que los vemos con un espejo, con un cristal distorsionado, ¿no? Entonces, digo, mira, pues en esa labor estoy yo como ilustrador. Llevo ya varios proyectos, ahora estamos a punto de lanzar otro en el que va por esa línea, de poder alcanzar la posibilidad de que nuestro renacimiento tan floreciente como el que hubo en Florencia, como el que hubo en Italia, ese renacimiento que tuvimos a partir del siglo X en Al-Ándalus, cultural, que no fue el de la espada y el de las cruzadas y el de las batallas, sino que fue el del encuentro de cultura, la interculturalidad, puede llegar a lo que es material pedagógico, un material con el que podamos introducir aquello que por desgracia en nuestra educación reglada no llega a los institutos. Esta mañana lo habéis presentado en un cole, ¿no? Sí, hemos disfrutado ¿Cómo muchísimo. ¿Cómo ha ido? Bueno, Cuéntanos. no en un cole, bueno, sino en el cole donde tú estuviste. En el Albaicín. En el Albaicín. Sí. Hemos estado en el Albaicín con los chicos del Albaicín. Mira, un detalle, hemos estado hablando pues un minuto en árabe, sin saberlo a los alumnos, porque yo les decía, mira, el árabe y el latín son lenguas fundamentales para conocer nuestra historia. Y empecé a hablarle de Guadalquivir, Guadalajara. Entonces decían, sí, empezaron ellos a decir otras palabras y decía, pues mira, sabéis que hemos estado hablando en árabe y sin embargo no lo estudiamos. Y es una pena porque se dice que con 800 palabras de una lengua podemos fácilmente comunicarnos, ¿no? Diciendo buenos días, deme esto, tal, saludando, ¿no? Y con 4.000 palabras que tenemos en nuestro vocabulario, pues imagínate si nosotros pedagógicamente fuésemos capaces de darle vida, ¿no? Sería un valor añadido a nuestra cultura, una Granada abierta, a una Granada que podía hacer ese papel como pueda hacer Córdoba o Toledo, de aprovechar esa interculturalidad para crear valores en nuestros ciudadanos, en nuestra gente joven. Paco, hubo una lectura dramatizada de la obra en el acto del sábado, ¿no? Muy emotiva. Cuéntanos cómo fue. Sí, bueno, decirte que Granada Abierta lleva ya 20 años realizando el arte de la memoria. Sí, cierto. Sí. Yo soy el coordinador. Sois los únicos, además, sois los únicos. Creemos que es importante, estamos haciendo pedagogía, recordando ese episodio que antes decías tú, de la quema de libros. Porque, bueno, este año ha sido muy emotivo, porque ha sido una lectura teatralizada por parte de un grupo de estudiantes de literatura árabe, dirigidos por las profesoras Nadia Indi y Desiree López. Han ensayado mucho, ellos son estudiantes, por lo tanto no son profesionales del teatro, han ensayado mucho y han representado el libro. De hecho, se han vestido de época, se han vestido de Boadil, de Aixa Lahorra, que es la madre que le enseña a Boadil la Alhambra, y la verdad es que ha sido un momento pues muy emotivo. La gente ha visto que lo han tomado con mucha ilusión, y la verdad es que este año ha sido uno de los de mayor éxito de público, ¿no? Porque toda la gente ha visto un cuento viviente, le han dado vida a los personajes del cuento de José, ¿no? De Samad. Y entonces fue uno de los momentos, digamos, más emotivos. ¿Por qué lo hacemos en Plaza Birrambla?
conecto fue el sitio, ¿no? Pues por lo que antes comentabas tú, pues porque allí fue donde se produjo una de las más importantes quemas de libros por parte de la Inquisición, los 5.000 libros de la Biblioteca de la Madraza. Entonces nosotros, cuando convocamos Arte de la Memoria, decimos que es un homenaje a todos los libros prohibidos y quemados en la hoguera de la intolerancia a lo largo de la historia. Porque fíjate, Agustín, en todas las guerras los vencedores no se han conformado con vencer, han querido destruir la memoria escrita de los vencidos. Y entonces, en ese arte de la memoria recordamos todas las guerras de la intolerancia que se han producido, ¿no? Y entonces nosotros lo que le decimos al Ayuntamiento de Granada es que, hombre, que eso hay que recordarlo, que le hemos pedido este año que pongan una placa informativa diciendo lo que pasó ahí en Plaza de Rambla, nuestra plaza mayor de Granada, ¿no? Que no se puede mantener eso en el olvido, en la desmemoria, no se puede ocultar, ¿no? Y entonces le decimos que siga el ejemplo del Ayuntamiento de Berlín. O sea, yo estoy en Berlín y he visto cómo en la Plaza de la Ópera se produjo otra de las quemas importantes de libros, que fueron los libros judíos y marxistas en la Plaza de la Ópera por parte del régimen nazi, ¿no?, de 1933, y tiene el Ayuntamiento de Berlín que ha puesto un memorial, porque cree que es un episodio importante recordarlo, como siempre decimos, para que no se repita, ¿no? Es necesario hacer pedagogía, ¿no? Y entonces le decimos que ponga una placa, y además le han puesto también un recuerdo al poeta Heinrich Heine, que dijo en su día: allí donde queman libros acaban quemando hombres. Y digo, qué lección nos dio y qué tanta razón tenía, porque fíjate, este año documentándonos hemos visto que siglos más tarde, concretamente en 1672, en Plaza de Rambla, se celebró un auto de fe multitudinario. La Inquisición llevó allí a 20 procesados nada menos, a los que acusaba de judaizantes, y sabemos, por un artículo muy bien documentado del profesor Juan Manuel Barrio Rozúa, sabemos que allí quemaron vivo en la hoguera a un joven de 19 años, un episodio atroz, sencillamente porque lo acusaban de judaizante y no quiso retractarse. Pero es que a otros 5 acusados se retractaron y a pesar de eso lo agarrotaron también. Y a los que consiguieron huir o los que murieron en la cárcel, lo quemaron, lo que llaman en efigie, ¿no? Una especie de muñeco que llaman efigie. Y entonces digo, bueno, estas cosas tiene que saberlas la gente, porque además ese tipo de parafernalia, ese tipo de auto de fe, lo convertían en un espectáculo macabro, ¿no? O sea, grada, patíbulo, incluso repartían comida entre los miembros de la Inquisición. Y digo, ¿cómo es posible que pasaran estas cosas, no? Eso hay que recordarlo. Yo creo que hay otra memoria que tenemos que reivindicar. Vamos a seguir con eso ahora después. José, me imagino que tiene que ser con una obra terminada sobre la mano, encima de la mesa, uno la ve y dice, qué belleza, pero de alguna manera tener la idea y plasmar la idea de cómo ver la Alhambra con los ojos de una madre que se lo enseña a su hijo, que no son una madre cualquiera, sino que es la madre del rey y el hijo que será el último rey de la dinastía nazarí. ¿Cuánto de difícil es eso? Bueno, es un poco complicado. Todo lo que se hace con ilusión sobrepasa cualquier complicación que haya, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos incluso quisimos ser muy exhaustivos con lo que era la documentación, ¿no? Yo me pasé un mes trabajando nada más que sobre el vestuario. Y Nadia Indi, tanto como Desiree López, que son catedráticas y profesoras de la Universidad de Semítica, ¿no?, de la Facultad de Semítica, nos comentaban que le había llamado la atención ese rigor que habíamos tenido en cuanto a la vestimenta de los personajes, ¿no? Yo he cogido, no es de investigación, sino más bien de documentación, y entonces me he traído algunos originales para que puedan disfrutarlo también los espectadores, ¿no? Entonces ha sido una labor ya de un poquito de documentación en la que ha habido también por una línea que marcaba el guión, que lo hemos ido enriqueciendo también con la colaboración mutua de Abdesamad y la mía,
pues hemos ido incorporando ideas que en un principio pues no se habían tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues el concepto de ciudad palatina que tiene la Alhambra, ¿no? Eso se tiene que reflejar en el cuento. La Alhambra no es una fortaleza, no es un palacio, sino que era más, era una ciudad donde vivían desde hortelanos a pues gente de la guardia, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, voy a enseñar una imagen en la que podemos ver esa reconstrucción en perspectiva que Boabdil, como príncipe, va mostrando, y en la que se puede observar con detalle todo lo que sería el barrio y los palacios desaparecidos. Esta mañana yo le decía a los alumnos del instituto, ¿echáis en falta un edificio cúbico que parece una plaza de toros por dentro? Y decía, sí, el Palacio de Carlos V, porque evidentemente nosotros lo que hemos querido es visitar la Alhambra que vivió Boabdil, ¿no? Entonces, en ese caso, pues por ejemplo, una aportación que yo comentaba con Abdessamad, es importante que veamos, por ejemplo, en este tipo de ilustraciones que recrean el edificio en sí y que van metiéndose en lo que sería el detalle de lo que fue la Alhambra, no de lo que es ahora. Aquí tenemos la representación de la calle real de la Alhambra, que se ve desde el Arco del Vino hasta lo que sería el Bañuelo, hasta el Bañuelo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué recreas? Pues hay que sustituir lo que sería el perfil de Santa María la Alhambra, pues el de la Mezquita Mayor, de la ciudad, de la Medina de la Alhambra, ¿no? La Mezquita Mayor, y luego el barrio y todo el ambiente al salir de la madraza, Boabdil y su hermano. Incluso pues el hecho de que vieran los juguetes que en aquel momento existían, aparecen en esa ilustración, en los mercadillos, etcétera. Entonces son ese tipo de ilustraciones, como la recreación que tenemos aquí, que podéis observar, que sería la de la Alcazaba, en la que se ve que era una pequeña ciudadela, en la que incluso tenía un hamam dentro, donde los habitantes de esa ciudadela fortificada tenían todos los servicios al uso, ¿no? Incluso hacían las prácticas. Todo eso se ha querido recrear con detalle, porque yo he tenido la experiencia que este cuento está destinado para niños, para que lo lean autónomamente, niños de 10 años para arriba, ¿no? Pero me han mandado audios en los que se ven madres contándole el cuento a niños, y en ese sentido he disfrutado muchísimo, porque veo que los niños le cuentan el cuento a la madre, porque son dibujos con ciertos detalles narrativos que van complementando el texto, y en ese sentido lo que van haciendo es creando un relato que el niño que no sabe leer le va contando a la madre. Por ejemplo, Boabdil está sembrando pimientos, mamá, en las huertas del Generalife, y aquí se ve un señor que va con el carro. O sea que hay como una lectura paralela visual que se disfruta mucho entre padres y hijos, que eso es la tradición del cuento, ¿no? La comunicación del familiar. De hecho, hay un homenaje en la última ilustración que sale en el libro a lo que son los abuelos, porque hay que decir que el cuento no solo recoge, y Samad ha pretendido recoger lo que es el patrimonio que hemos hablado aquí, artístico y cultural, sino que también recoge valores humanos. Aquí tenemos, por ejemplo, al abuelo contando cuentos en el mirador del Generalife, contando cuentos a todos los niños, ¿no? Y entonces la madre en la conversación dice, pero ¿por qué son los abuelos? Dice Boabdil pequeño, pues son los abuelos los que porque tienen más tiempo y porque son los que nos pueden transmitir el legado, ¿no? O sea, es un libro que está lleno de valores. También tenemos otra serie de ilustraciones, como esta ilustración que podéis ver aquí, en la que lo importante ya no es el monumento, sino el simbolismo que tiene cada estancia de la Alhambra. Por ejemplo, la sala de la baraka, lo que significa baraka, que es esa bendición que se te da cuando haces algo con gusto, ¿no? Que la hemos traducido por sala de la barca. Eso es, que se ha transformado en sala de la barca, pero bueno, en toda la Alhambra aparece muchas veces la palabra baraka,
Pero sí es cierto que en esa sala da la coincidencia que especialmente se repite mucho Baraka, ¿no? Y es por eso por lo que ahora hay esa interpretación de que puede decir que fue una interpretación lingüística, una evolución lingüística en la que Baraka se convirtió en barca, porque además tiene esa forma de bóveda en forma de barco, ¿no? de casco de barco. Bueno, pues esa simbología, por ejemplo, en la sala de lo que es el salón del trono, el salón de la Torre de Comares, ¿no? Se puede ver cómo aquí explicamos a los niños el significado del techo, de cómo la sala de lo que es el artesonado de los 7 cielos, el significado que tiene dentro de la cultura islámica, de que tienes que pasar esos 7 cielos para llegar al paraíso, y hacemos gráficamente esa visión de cómo en el imaginario, en la mitología o en lo que sería la cosmología islámica, pues se entendería que está organizado el universo, ¿no? Entonces, en ese sentido profundizamos. Esta mañana con los niños también hablábamos en el Instituto Albaicín de cómo era su casa y qué funciones tenían los lugares de su casa. Yo, por ejemplo, les decía, vosotros cuando llega una visita a la casa, entráis, cuando viene la visita, ¿lo metéis en vuestro cuarto? Y algunos decían, no, van al salón. Y pues eso sería, incluso ya les decía, yo les explicaba un poco, les decía, bueno, incluso es que yo sé que algunos ya estáis pensando poner la puerta de vuestro cuarto, que aquí no se puede pasar, que es el harán, es lo íntimo, que ellos decían, sí, nos suena esa palabra, el harén, sí, pero es que nosotros hemos dicho harén y dice, sí, ¿dónde están las mujeres? Y pero claro, no, el harén es un concepto en lo que es el argumentario islámico y andalusí, era lo íntimo, todo lo que era el harén. Entonces ahí en lo íntimo pues desarrollamos el concepto de lo que era la función del patio de los leones, que era un lugar mucho más familiar, donde Boabdil ni siquiera le llamaban patio de los leones, era el patio de la felicidad. Y ahí viene el concepto de valor de cómo la familia es la felicidad, ¿no? Es la felicidad que nos protege, es la felicidad de donde, la felicidad vital, ¿no? El lugar donde invitamos a nuestro amigo, incluso pues a las amistades más prestigiosas, ¿no? Como eran las delegaciones culturales que podían llegar a la Alhambra y cómo le invitaban en la Sala de los Reyes. Y ya otro tipo de ilustraciones, bueno, esta también que os enseño aquí, sería una ilustración que está dedicada a lo que es la mujer libre. O sea, cuando Aisha se encuentra con las preguntas de su hijo, mamá, ¿por qué te gusta estar tanto aquí con tu amiga? ¿Y qué es lo que este espacio tiene? ¿Y por qué te llaman Aisha la jorra, al jorra, ¿no? Pues porque eso significa libertad, y entonces ya la madre empieza a explicarle el valor de la libertad. O sea, una visión de la Alhambra que no se queda solo en el monumento, sino que se va acercando también a esos valores humanos que, según el autor, Abdel-Samad, no solo lo comparten, no los compartieron los andalusíes, sino que un niño japonés o sudamericano o de Canadá que venga a Granada y lea este cuento, porque además lo tenemos editado en varios idiomas, va a encontrar valores que son universales, porque todos esos valores que aparecen en el cuento son universales, con lo que se va a identificar con ellos. Y ya para finalizar un poco presentando las ilustraciones, hay otra parte, aspecto de la narrativa del cuento, que no solo se queda en la descripción del monumento ni en el valor simbólico que tienen los lugares, sino que también incluye esa parte etnográfica, antropológica, que es cómo y qué significado tenían las costumbres en la Alhambra. Aquí tenemos una ilustración en la que se puede observar cómo se hacían los alicatados, el simbolismo de los alicatados y toda la gente que había detrás para llegar a terminar, a empezar y terminar el proceso de hacer un alicatado, y luego su simbología espiritual, ¿no? En la diversidad, porque cada pieza es diferente, hace la unidad. O sea, todos formamos parte de una unidad. Lo ecológico en ese sentido, ¿no? El ecosistema que forma el universo está representado también en la Alhambra, aparte de la poesía, con lo gráfico, ¿no? Y tanto como los alicatados, pues podemos encontrar también algo que me gusta a mí bastante que reivindiquemos, que es la gran industria de la seda
que supuso el reino nazarí en aquella época, con grandes relaciones con Génova, con todo el Mediterráneo, y formaba Granada parte de la ruta de la seda, y eso parece que no, pero ahí tenemos esos vestigios también dentro de la ciudad, que sería el Corral del Carbón, la alcaicería, que era todo el mercado de la seda. Entonces aquí vemos a Boabdil con los gusanos de seda, que todos en Granada hemos ido al barrio Fígares a coger en nuestras cajas ramas de morera para alimentar a nuestros gusanos de seda. Entonces el cuento va recogiendo todas esas perspectivas, ¿no? Es una visión que escapa de cabezas cortadas y de crímenes y de traiciones, y nos lo acerca, sobre todo, ya te digo, Agustín, evitando esa imagen de la otredad, de que el otro fue el que hizo la Alhambra. No, quien hizo la Alhambra nació en Granada, e incluso su antepasado lleva más tiempo que podemos decir que nosotros, si es que somos castellanos, podamos llevar aquí. Nosotros llevamos 500 años y algo, y los que dicen que eran los otros, que éramos nosotros, pues llevamos nada menos que 700. Si lo vemos desde un aspecto etnicista, la historia, que a mí no me gusta verla así, ¿no? Yo quisiera añadir una cosa sobre lo que está contando, ya que estamos hablando de Boabdil, y es como de alguna forma con este cuento se empieza un poco a cambiar la imagen que tenemos de Boabdil, que como sabe Agustín ha sido muy maltratada por la historia, como el rey vencido que fue. Han caído sobre él tópicos, han intentado humillarlo, detractarlo. Tú recuerdas aquella famosa frase que es lo que hoy llamaríamos un fake news, un invento, que fue la de Llora como mujer, lo que no sabía defender como un hombre cuando tuvo que irse de Granada. Eso fue totalmente un invento de Antonio de Gavara, el obispo de Guadix, pues para humillar al rey vencido, ¿no? Y entonces, claro, ya hace falta ir redescubriendo a un personaje como Boabdil, que precisamente gracias a él pues paró la guerra de Granada, consiguió evitar un baño de sangre en la población granadina y además salvó la Alhambra, porque si hubiera seguido la guerra seguramente hoy no tendríamos Alhambra. O sea que el verdadero salvador de la Alhambra fue Boabdil, y tenemos que tenerlo como rey pacificador, y hay que empezar un poco a rescatar esa figura tan importante para la historia de Granada, ¿no? Volvamos, Paco, a los libros de la madraza. Hablábamos antes, y creo que sería una obligación de esta ciudad el exigir la devolución de esos libros. Esos libros tienen su origen, no son libros perdidos, no son libros que nadie sabe de dónde han salido. Esos libros han salido de una biblioteca que estaba en la antigua universidad, que nosotros conocemos como el Palacio de la Madraza, en la Universidad Islámica. Esa es la otra reivindicación de Granada Abierta que llevamos haciendo, como digo, 20 años, el expolio que se produce en la madraza. Porque claro, a ver, Cisneros era integrista, fundamentalista, quiso destruir la memoria escrita de los moriscos, de los musulmanes granadinos, pero no era tonto, o sea, y él sabía ver cuando había un libro importante, y como ha dicho José, estábamos hablando del Renacimiento andalusí. Entonces es verdad que había una serie de libros que no eran religiosos, que eran de botánica, que eran de astronomía, de agricultura, de matemáticas, y se los llevó, y fue un expolio en toda regla. Entonces es algo que deberían devolver. Llevamos años ya pidiéndolo, pero silencio absoluto. Y lo más grave es que la Universidad de Granada también guarda silencio. Es algo que reivindicar como patrimonio bibliográfico nuestro. Son 40 volúmenes que debieran devolver aquí. Y antes te recordaba, como volvieron los libros Plumbeau a la abadía del Sacro Monte. Todos recordamos que lo tenían en el Vaticano y que llegó un momento en que lo devolvieron. Y yo creo que eso fue un día importante para Granada. Entonces hay que seguir pidiéndolo y hay que ir reclamarlo, porque forma parte de nuestro patrimonio bibliográfico y tenemos que recuperarlos, ¿no? O sea, claro, es un deber de los granadinos, y yo le pediría a la Universidad de Granada que ponga empeño en esta reivindicación. Creo que debemos recuperarlos como nuestro patrimonio, porque hay que parar. Aquí en esta ciudad tenemos un problema, y es que dicen, ¿cuál fue la primera universidad de Granada? Está hablando de la que fundó Carlos V. Mire usted, no. La primera fue la que fundó Jesús I en 1349, se llamaba la Madraza, que tenía alguna asignatura y tenía alguna disciplina coránica y religiosa, bien, pero tenía otras que eran totalmente científicas. Y entonces tú tienes que asumir que nuestra primera universidad fue la de 1349. Después vendrían otras más, vale, pero es una cosa que tenemos que asumir. Y el problema, Agustín, es que seguimos excluyendo 8 siglos de nuestra historia. Antes hablaba del árabe. El árabe se habló en Granada durante 800 años.
forma parte de nuestro patrimonio lingüístico. Por eso nosotros cuando hacemos en el Área de la Memoria una lectura bilingüe en árabe y castellano, queremos significar que todo forma parte de nuestro patrimonio lingüístico, que nos pertenece, que no es del otro, como decías tú, que es nuestro también. Es decir, nosotros somos plurilingüistas y entonces eso es lo que tenemos que empezar a normalizar. Afortunadamente en la Universidad de Granada hay profesoras como la de Indy, de Sire López y otros más que están haciendo una labor de empezar a actualizar y empezar a poner en valor la enseñanza del árabe. Fíjate, hubo un momento en que querían llevar la enseñanza del árabe a la educación secundaria, a los institutos, pero aquello de pronto se frenó. Un buen proyecto, para lo que tú decías, para que los niños supieran que esa es también nuestra lengua, que forma parte de nuestro acervo cultural, pues que lo normalizaran, y sin embargo se paró. Y entonces además, falta de voluntad política. Sería maravilloso que sin espíritu de revancha de ningún tipo, de universidad a universidad, puesto que esos 40 libros están en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, fueran, ahora que entramos en campaña electoral y entramos en renovación en el rectorado de equipos de gobierno, los 3 candidatos adquirieron el compromiso de entablar conversaciones con la Universidad Complutense para que esos libros volvieran a Granada, con el acuerdo que fuera, con el acuerdo de que alumnos de la Complutense o miembros de la Complutense tuvieran acceso a los mismos, tesis doctorales, estudios bibliográficos, etcétera, etcétera. Pero esos libros deben volver a la Granada de donde salieron en un acto de violencia, además sin límites. Quiero decir, es que no estamos hablando de que es que esos libros han salido de Granada porque alguien los ha comprado y se los ha llevado a su biblioteca. No, aquello fue un expolio y un destrozo en toda regla. Pero bueno, ojalá, nosotros a los candidatos y a la candidata al rectorado se lo vamos a plantear, porque sería además un retorno a la legalidad cultural, pero sobre todo sería muy hermoso y sería además muy de concordia. Claro, yo creo que sería muy de reencuentro, ¿no? Claro, sería un acontecimiento en toda línea. Yo bueno, te puedo decir que me alegré mucho cuando vi venir los libros Plum, mira que son apócrifos, un invento de los moriscos para salvarse, ¿no? Y sin embargo considero que aquella devolución fue importante para nuestra ciudad. Bueno, pues vamos al libro, vamos a pasar ahora al libro calentito. José, no quiero que suene pretencioso. ¿Hay un antes y un después de este libro a la hora de enseñarle la Alhambra a los niños? Un antes y un después. En el sentido de que los niños ahora ven la Alhambra de la manera que consideremos oportuna, pero digamos que no tienen esa mirada que vosotros habéis puesto en este libro, ¿no? Claro, eso es la pretensión. Si la pretensión es crear una lectura que no sea la que habitualmente hemos escuchado. Ya por suerte hay muchísimos guías turísticos que van dando otra visión muchísimo más equilibrada, ¿no? Sí hay un antes y un después, incluso no solo en el que visita la Alhambra. Yo creo que a nivel universitario, con lo que estabais hablando, está habiendo un antes y un después a principios del siglo XXI. Hay una línea de estudio y de investigación en la Universidad de Granada incluida, que es la de la poscolonialidad. Y esa poscolonialidad tiene que ver mucho con ese patrimonio que tiene que volver a los lugares que desde un proceso del siglo XIX se fue expoliando a los países extranjeros. Yo pienso que la Alhambra es un monumento expoliado de Granada. O sea, el otro día, pues por casualidad encontré a un granadino, conoció mi cuento, me decía que no había subido, era granadino, no había subido nunca a la Alhambra. Y tenía una edad de en torno a los 40 años. Quiere decir que la Alhambra está muy desubicada en lo que es la tradición del día a día. Sabemos que vivimos de ella, pero no lo apreciamos como lo deberíamos de apreciar, con esa personalidad que tiene, con esa singularidad que tiene con respecto a otros lugares. Cuando nosotros viajamos, nos damos a otros sitios, nos damos cuenta, aparte de los expolios que ha habido en otros países también, como puede ser toda la vertiente de lo que es la ribera del Mediterráneo, desde Grecia
hasta Egipto, pasando por Andalucía, vemos cómo se han ido llevando patrimonio a los focos que eran coloniales, ¿no? Y eso debe de volver, y la Alhambra debe de volver también a los granadinos. Esa es la pretensión que tenemos con el cuento, con los granadinos, a los andaluces y como había dicho, a los valores universales. Sí hay un antes y un después, claro, hay un antes y un después porque la Alhambra es muy compleja de explicar, porque es tan inmensa, tiene tantas perspectivas por las cuales puedes visitarla. Yo la he visitado dentro de mi especialidad en Bellas Artes, la he visitado como profesor y con los alumnos, y se le da una visión plástica, se le da una visión estética, otras veces se le da una visión naturalista, pero lo que es esa identificación con la historia nos falta. Los guías a veces, cada vez menos, pero bajaban a la Plaza de Colón, y hasta que no bajaban a la Plaza de Colón nos dicen: y nosotros descubrimos América. Hicieron la Alhambra, fue muy bonito, tal, llegamos ahora, este es el monumento a Colón, fue cuando nosotros llegamos a América, tal. Entonces hay una desidentificación y eso es lo que pretendemos. Sí yo creo que sí, que hay un antes y un después, con esa lectura que pueda haber del cuento, con esa degustación de este cuento. Es que yo creo, Agustín, que a los granadinos nos han dicho que la Alhambra lo hicieron los moros, que lo hicieron los árabes, de extranjeros nos lo hicieron. Entonces tenemos que ya decir de una vez que la Alhambra lo hicieron granadinos como nosotros, claro, que en aquella época eran musulmanes. Bueno, pues ya está, eran musulmanes, y no todos, musulmanes. Pero tenemos que asumir con algo nuestro. Yo recuerdo que hubo un tiempo que la Alhambra estuvo abandonada, era un botín de guerra y estuvo abandonada, para los sin techo, totalmente desahuciada, hasta que poco a poco llegan los románticos, los viajeros románticos, y empiezan a ponerle valor, la orientalizaron, y después llega por fin nuestro gran Torre Balbás, que dignifica la Alhambra, y por fin empieza ya a ser nuestra. Pero todavía hay que decirle a los granadinos que eso no es un botín de guerra, y que eso no lo hicieron moros extranjeros ni invasores, que eso lo hicimos nosotros los granadinos, que Boabdil, que Ibn al-Jatib, que Aïssa Lahorra, que Mulhacén, eran tan granadinos como tú y yo, que vivieron en esa época. Es que deberíamos sentirnos extraordinariamente orgullosos. Es decir, Granada jamás ha tenido una etapa de esplendor como esa. Pero yo creo que nos sentimos orgullosos. Lo que pasa es que por lo común nos sentimos orgullosos de haberla arrebatado, no de ser identificarnos como los autores, sino como que se la hemos arrebatado. Sí, el botín de guerra. Si lo que no se explica en esta ciudad... Yo voy a otra ciudad... Sí, un momento, es cómo se puede celebrar en esta ciudad, un solo apunte, lo de la polémica de la toma, cómo se puede celebrar la expulsión de aquellos que construyeron la Alhambra. Es que es algo totalmente ilógico, ¿no? O sea, lo lógico es que tú hagas homenaje a quienes construyeron un monumento del que vive, uno de los motores económicos de la ciudad. Sin embargo, es la última película que se ha hecho de los constructores de la Alhambra. Fantástica, por cierto. Me gustó muchísimo y me hizo mucha gracia porque, claro, a Ibn al-Jatib lo ponen con cierto deje arabizado, ¿no? En la forma de hablar. Y luego cuando sale el plano en el que se está construyendo la torre de Comares, encalándola precisamente, hoy al obrero se le oye hablar en andaluz. No sé si había hablado de ese detalle, digo, mira, por lo menos han tenido... Claro, yo no entiendo cómo han elegido la directora a un actor árabe. No, mira, está bien, para representar a Ibn al-Jatib, si era un granadino de Loja. Pero yo he visto muchas series de televisión y siempre es extranjerizar. Hacerlo el otro, un poco hacerlo otredad, para crear discursos. O sea, hay que inventarse una... Sí, por desgracia en las guerras actuales hay que inventarse siempre un enemigo. Tenemos muchas malas experiencias con eso. Estamos llegando al final. ¿Cómo hay que leer este libro? Decías antes, es un libro que para un niño debe ser un niño, si lo va a leer solo, por encima de los 9-10 años. Sí. Pero también puede ser que se lo leamos a un niño mucho más pequeño, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? Eso es lo que te decía Agustín, que este libro, y además muchas gracias por hacerme esta pregunta, porque se me había olvidado decir que la construcción estructural del libro, de lo que es la narrativa, se ha querido hacer, no era la principal intención, pero se ha querido hacer en el orden en el que se hace la visita guiada turística, porque vemos que es un manual que se puede disfrutar en la misma Alhambra.
Empieza desde la Alcazaba, pasa por los palacios reales, acaba en la escalera del agua, en el Generalife, ¿no? Entonces se ha hecho con una intención funcional, para que se pueda leer en familia, se pueda leer en grupo. Incluso yo lo propongo como material didáctico en el que en los institutos se puede utilizar y en los colegios bilingües se puede utilizar como material tanto en castellano y inglés como en francés, y, en fin, que ese aspecto también lo tiene. Y la lectura, ya te digo que una de mis experiencias más bonitas ha sido, yo tengo la suerte, entre amigos y una sobrina, Anaís, que está trabajando en el sector de la librería, pues claro, ella evidentemente ve quién compra el libro, y dice que conoce al que la ha ilustrado, y ella me manda los vídeos o los audios de aquellos que han comprado el libro, y entonces para mí es seguir la vida del libro más allá de haberlo publicado. Me mantiene en contacto dónde va el libro, que se va a Colombia, que se va a Canadá, que se va a tal sitio, ¿no? Incluso un jeque árabe entró el otro día en el Zacatín y con su guardaespaldas entró pidiendo el libro y llevándoselo en varios idiomas, ¿no? O sea que en ese sentido tengo la fortuna de vivir eso. Y ya te digo, vivo también cómo cuentan los padres el libro a niños en el cual no está concebida exactamente, no hemos puesto edad. Yo cuando joven leía un cómic que decía, esta publicación está dedicada para niños de 9 a 99 años, nunca dejamos de ser niños, ¿verdad? En nuestra mente siempre está el niño que fuimos, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que lo van a disfrutar los adultos, es un libro que lo van a disfrutar los adultos con los niños, y es un libro que yo creo que hasta el que no sabe leer, por experiencia, también lo disfruta, porque como dice la Feria del Libro este año, una imagen, el lema de este año, una imagen vale más que 1000 palabras, y yo pienso que el cariño que se tiene a la lectura en papel, de pasar hojas, también va el tema de con el dedito ver descubriendo los detalles del dibujo, que no se queda solo en lo digital, ¿no? Se queda también en lo analógico. Pues José y Paco Vigueras, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por lo que hacéis. Muchas gracias por ese Herrera Memoria. Muchas gracias por esta joya que de verdad no debería faltar en ninguna casa de Granada. Haya niños, vaya a verlos o los haya habido. Es un magnífico regalo. Además, si ustedes tienen que agasajar a alguien que venga a casa, o si ustedes van a viajar fuera, es una carta credencial espectacular. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agustín, y a 7 Televisión. Y bueno, ustedes no se nos vayan, porque ahora ya vamos a darle un repaso a todo lo que pasa en Andalucía en esta jornada de lunes, hasta ahora mismo.